Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Aldo Chávez Mondragón, registrador público de la Zona 2, sede Chiclayo, oficina registral de Chota. Quisiera pues compartir esta propuesta que ha tenido a bien considerar la subdirección de capacitación, y el tema es el siguiente, ¿no? ¿Cómo se debe o cuáles deben ser en todo caso los alcances del contenido de las publicaciones hechas en el procedimiento del Decreto Supremo 130-2001-F? Muy bien, aquí sabemos pues que dentro del procedimiento de saneamiento de los predios del Estado existe pues este Decreto Supremo 130-2001-F, que permite a las entidades del Estado seguir un procedimiento especial, ¿no? Un procedimiento simplificado que le permite a todas estas entidades públicas sanear sus predios, ¿no? De una forma un poco más sencilla, que no se ajusta a las normas del derecho registral común, ¿no? Y pues el procedimiento está establecido justamente en este decreto supremo. Ahora, partimos del hecho de que este decreto supremo que regula el procedimiento de saneamiento no ha establecido de forma clara cuáles deben ser los aspectos que deben ser calificados por el registro en cuanto a los requisitos que se deben presentar, ¿no? Así tenemos, pues, ustedes recordarán que en el artículo 9 de dicho decreto supremo están los requisitos que se deben adjuntar al registro. Y estos requisitos, pues, tenemos la declaración jurada, ¿no? La declaración jurada donde el funcionario administrativo declara la forma de adquisición del predio. Tenemos también la documentación técnica, un segundo requisito. Tenemos un tercer requisito, la declaración jurada del verificador. Y tenemos también un cuarto requisito, el tema de las publicaciones, ¿de acuerdo? Y me quiero detener sobre este último requisito. No está de más mencionar que hay resoluciones del Tribunal Registral que se han desarrollado en cuanto a todos estos requisitos que acabo de mencionar, ¿no? Las resoluciones y la jurisprudencia registral en este sentido es un poco rica, porque ha habido, como les repito, resoluciones tanto acerca de la declaración jurada, tanto acerca de las publicaciones, ¿no? Tanto acerca del verificador y de la documentación técnica. Pero en esta ocasión nos vamos a detener en cuanto al requisito de las publicaciones. ¿Y por qué las publicaciones? Bueno, porque en cuanto a las publicaciones, digamos que el decreto supremo tampoco establece si solamente se debe el registro, si solamente debería cautelar y verificar el requisito de las publicaciones, o si el registro debe eh, calificar el contenido de las publicaciones. Tal es así que, pues, del artículo 8 del decreto supremo lo que nos indican es que las entidades públicas, ¿no? Las entidades públicas, dice, deberán publicar la relación de bienes y actos en materia de saneamiento, ¿de acuerdo? Eh, pero esta disposición, pues, para nosotros debe ser leída con la primera y segunda disposición complementaria de este mismo decreto supremo. Muy bien, entonces, estas circunstancias respecto a los requisitos, estas circunstancias respecto a las publicaciones, ha originado una serie de pronunciamientos en primera instancia discrepantes, los mismos que también se trasladaron a la segunda instancia, originando también criterios discrepantes. Criterios discrepantes en el sentido de que si se debe o no calificar la publicación con todo su contenido, con todo lo que implica, o si es que solamente se debe calificar y verificar que esté inserta en la documentación adjuntada la publicación. Entonces, esto ha originado estos dos puntos, ¿no?, que se han encontrado y que finalmente conllevaron a la realización del Pleno 167, en el que justamente se fijó un acuerdo plenario. Este acuerdo plenario lo que hace, digamos, es concretar
qué punto se debe calificar de la publicación en este Decreto Supremo 130-2001-F. Y lo que precisa es, pues, que lo que se debe calificar en la publicación, o sea, parte del hecho de que ya se debe calificar la publicación, lo que se debe calificar es datos que permitan identificar al predio y indicar los actos de saneamiento que recaerán sobre el bien, ¿de acuerdo? Indica que esos dos puntos deben ser calificados en la publicación. Dicho sea de paso, pues, la otra posición, como les vuelvo a repetir, y ustedes pueden ver ahí en la ficha técnica que nos han adjuntado, ahí pues he indicado las resoluciones que fundamentaban en contra, ¿no? Fundamentaban el hecho de que solamente debería ser objeto de calificación el hecho nada más de haber presentado la publicación, ¿no? Pero que finalmente ganó esta posición en el hecho de que debemos calificar el contenido de la publicación, los datos en relación a la identificación del predio y los datos referidos a la indicación de los actos de saneamiento. Bueno, y alguien podría decir, no, bueno, el tema entonces está zanjado. Está zanjado y en todo caso, ¿qué podríamos discutir? Bueno, lo que planteamos es lo siguiente, lo que planteamos y lo que se ha visto es que este pues es un acuerdo plenario, ¿no? Es un acuerdo plenario que no vincula, no vincula a la primera instancia y pues siguen presentándose criterios discrepantes en la primera instancia en relación a estos dos puntos, ¿no? A estos dos puntos de la identificación del predio y de los actos en materia de saneamiento. ¿Cómo así? Bueno, lo que hemos podido advertir es que cuando se habla de la identificación del predio, se ha visto pues esquelas en las que se pide una identificación excesiva, ¿no? Tanto como, por ejemplo, indicar las medidas perimétricas, tanto como, por ejemplo, indicar la ubicación con la mayor exactitud posible, indicar el área, ¿no? Entonces, unos registradores no piden una identificación excesiva, habrán otros que sí la piden. Eso en cuanto a la identificación del predio. Ahora, en cuanto al acto materia de saneamiento, igual se da la misma situación, ¿no? Algunos registradores, pues, precisan de que debe estar exactamente indicado el acto materia de saneamiento, otros justamente no. ¿Por qué? Porque es un acuerdo plenario, ¿no? Es un acuerdo plenario y no vincula a la primera instancia y incluso hay algunas esquelas que también hemos podido apreciar en las que, por ejemplo, se pide indicar la partida electrónica del predio, ¿no? Y esto, por ejemplo, no está definido en estos alcances del pleno 167. Entonces, pues, aquí quisiera que vaya quedando claro de que el hecho de que contemos con un acuerdo plenario ya, no ha solventado esta situación de que en la primera instancia se siguen presentando criterios discrepantes en cuanto a estas dos circunstancias de la identificación del predio y en cuanto a la indicación del acto materia de saneamiento, ¿no? Y en todo caso, lo que se propende o lo que se buscaría en todo caso también es buscar ya un precedente de observancia obligatoria. Entonces, lo que nosotros venimos a plantear, lo que planteamos nosotros, es que el acto materia de saneamiento, a raíz de la coyuntura actual y a raíz de la normatividad actual y a raíz de que vamos a exponer pues algunos fundamentos que así lo coadyuvan, no es tan a la fecha, digamos, indispensable, ¿no? El hecho de poner el acto materia de saneamiento en la publicación, ¿no? Y tenemos básicamente tres fundamentos. Pero lo que queremos recalcar también es que el acto materia de saneamiento debería estar, no, debe prescindirse de indicar el acto de materia de saneamiento en la publicación. Y lo que es indispensable que debe estar en la publicación es datos referidos al predio, ¿no? De tal forma, datos como por ejemplo referidos al área y referidos a la ubicación, de tal forma que permitan determinar pues de una forma indubitable que hay correspondencia
identificación del predio hecha en la publicación, con lo que se desprende de la identificación hecha propiamente presentada en la documentación del decreto 130. Con esto me parece que sería suficiente. Ahora, ¿por qué ya no indicar el acto materia de saneamiento? Bueno, nosotros consideramos de que ya no sería necesario indicar el acto materia de saneamiento, porque el acto materia de saneamiento se puede obtener por el registro mismo, ¿no? Me parece que no podríamos trasladar, indicar el acto materia de saneamiento al usuario, primero porque no, el decreto 130 no lo emplaza que lo verifique el registro, ¿no? Sino que el tribunal ha interpretado, pues, que sí deberíamos verificar eso, ¿no? Pero no existe una norma expresa que establezca que nosotros, el registro deba calificar el contenido del acto de saneamiento en la publicación. Y pues nosotros sabemos que este acto puede ser determinado por el mismo registro, puede ser determinado en la misma calificación, en virtud de la documentación técnica que se adjunta, ¿no? Entonces nosotros creemos, somos de la idea de, pues, que esta circunstancia no debe demandar en la entidad la indicación de este acto en materia de saneamiento, en todo caso no debe ser calificable. ¿Por qué? Porque, bueno, se han visto muchos casos en los que indican el acto materia de saneamiento, pues, y resulta que con motivo de la calificación, este acto materia de saneamiento resulta ser erróneo, ¿no? Resulta ser equivocado y se ha visto, pues, esquelas en las que indican que debe realizarse una nueva publicación, debe mandar a realizarse una nueva publicación, corrigiendo este dato del acto de materia de saneamiento, lo cual desde mi punto de vista, no me parece tan indispensable. ¿Por qué? Porque el acto lo puede determinar el registro. Y bueno, alguien podría decir, pero es indispensable el acto para efectos de que esta persona eventualmente afectada se pueda oponer. Bueno, hasta cierto punto es cierto, pero la oposición no está reducida a indicar el acto en la publicación, ¿no? Hoy en día, pues, hay unos mecanismos adicionales en los que el afectado podría oponerse y en realidad siempre se va a oponer, siempre se va a poder oponer. Es decir, el hecho que no conste el acto materia de saneamiento en la publicación no es determinante para que el administrado se pueda oponer, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a especificar un poco más detallado en los argumentos que planteamos, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos iniciamos con esta idea de que el acto materia de saneamiento no resultaría, bueno, no, primero, no sería calificable en el contenido de la publicación y segundo, pues no resultaría tan indispensable para efectos de la oposición. Y bien, lo que venimos a plantear es justamente, hemos desarrollado tres fundamentos, ¿no? Por los cuales nosotros consideramos que no es ya trascendental indicar el acto materia de saneamiento en las publicaciones justamente por el gasto público que irroga en la entidad saneante el hecho de mandar a publicar nuevamente, cuando en realidad el acto se puede desprender de la propia calificación, ¿no? El acto se puede desprender de la propia calificación. Entonces, como que requerir a la parte entidad nuevamente indicar el acto materia de saneamiento con motivo de la observación, pues como que resulta un poco excesivo. Y el fundamento primero que queremos desarrollar es el siguiente, ¿no? Lo que queremos plantear es que ahí están, ustedes tienen las resoluciones en el formato que nos han enviado, las resoluciones que desarrollan, por ejemplo, el hecho de que el indicar el acto materia de saneamiento está dentro de los alcances de un procedimiento administrativo gestado dentro de la entidad saneante, ¿no? Entonces, consideramos de que al ser un acto que está dentro, el acto de la publicación está dentro del procedimiento administrativo, ¿no? Bajo la responsabilidad de la entidad saneante, pues ya no sería trasladable dicha responsabilidad al registro, ¿no? Y esto se dice, ¿por qué? Porque justamente
la segunda disposición complementaria del 130/2001 establece de forma clara y expresa de que las entidades públicas, ¿no?, que se someten a este decreto supremo aplican el procedimiento establecido de saneamiento en cumplimiento de las normas legales y vigentes, ¿no? Entonces, está claro que todos los actos, todas las situaciones que se desprendan de este procedimiento de saneamiento serán de responsabilidad de la entidad que lleva a cargo el procedimiento de saneamiento. A la pregunta si es que el hecho de que no conste el acto de publicación, el acto de saneamiento en la publicación, a la pregunta de que si podría irrogar responsabilidad en el funcionario registral, pues me queda claro que no podría trasladar responsabilidad en el funcionario registral, ¿no? Y aquí, pues, en esta lámina desarrollamos las circunstancias por las cuales consideramos de que la publicación en sí, el contenido de la publicación en sí, recae en responsabilidad del funcionario administrativo. Y dicho sea de paso, curiosamente, lo que pasa en las resoluciones del tribunal es que el tribunal registral, por ejemplo, ha sido, digamos, más concreto en señalar que, por ejemplo, el decreto supremo establece 2 publicaciones, ¿de acuerdo? Establece 2 publicaciones, una en el Diario Oficial del Peruano y otra en el Diario de Mayor Circulación Regional. Ha habido, pues, cuestionamientos acerca de que cuando para algún registrador él considera de que un diario, la elección de un diario no está dentro del ámbito de circulación regional. Y el Tribunal Registral en estos casos sí ha sido claro en establecer que eso no le compete calificar al registro, ¿no? Y aquí cuando hace eso, invoca todas estas circunstancias de que está dentro del procedimiento administrativo, ¿no? Invoca esta circunstancia que les acabo de mencionar de la segunda disposición del decreto 130/2001, en la que está claro, pues, de que al ser la publicación, al estar dentro del procedimiento administrativo, pues, está dentro de la responsabilidad del funcionario administrativo, ¿no? Entonces, esto como primer punto, como primer fundamento, y este primer fundamento, pues, fue el que justamente generó la posición en contra, ¿no? Acerca de que no debería calificarse el contenido de las publicaciones. Y tenemos como segundo punto, como segundo fundamento, lo que queremos plantear es que, pues, partiendo de que el hecho de que, ¿cuál es la finalidad en sí de indicar el acto en la publicación o indicar la identificación del predio? La finalidad es pues, solventar o garantizar que este tercero afectado pueda ejercer su derecho de oposición. Y a la pregunta de que si el hecho de que no esté o si el hecho de que no debamos calificar si está o no el acto en materia de saneamiento impide al afectado ejercer su derecho de oposición, pues no lo impide, ¿no? Y acá queremos resaltar lo que recientemente se ha incorporado con este decreto legislativo 1358. Ustedes recordarán, pues, que antes de la dación de este decreto legislativo 1358, teníamos problemas cuando, por ejemplo, si es que se quería sanear parte de un predio matriz, ¿de acuerdo? Cuando se quería sanear parte de un predio matriz, no teníamos una herramienta acerca de que si debemos calificar tracto sucesivo o no, ¿de acuerdo? Entonces, este decreto legislativo 1358 trajo nuevas reglas, ¿no? Algunas de esas reglas ya han sido incorporadas en un pleno del Tribunal Registral. Y una de las reglas, algunas de las reglas más importantes que quisiera resaltar son aquellas que, por ejemplo, en virtud de este decreto legislativo 1358, con motivo del saneamiento del 130, ya podemos verificar que si es que se va a sanear parte de un predio matriz, ya podemos calificar que en la declaración jurada se desprenda que el predio ha sido adquirido de este titular registral, ¿no? Se tiene que indicar al transferente y que casualmente tiene que coincidir con el titular registral. Y no solo eso, sino que tiene que haber un documento ya, como este mismo decreto 1358 lo señala, tiene que haber un título dominial con fecha cierta, ¿no? Entonces, digamos que con esta precisión
digamos que pues ya contamos con una herramienta en la cual por lo menos, ya, porque bajo responsabilidad del funcionario que lo declara, por lo menos ya tenemos un alcance de que pues ese predio sí ha sido adquirido de parte del titular registral, ¿no? Con la declaración que hace este. Entonces, si asumimos de que ya era rígido el tema del saneamiento, en el sentido de que debe señalarse el acto, como que indicarse el acto ya como que pasa, digamos, a un segundo plano, ¿no? Porque ya tenemos una declaración del funcionario administrativo en la que él pues indica de que se ha adquirido del titular registral, ¿no? Entonces, no podría hablarse ya de una oposición en sentido amplio, ¿no? En sentido amplio, porque ya hay una declaración del titular registral. Eso para el caso de las independizaciones. Para el caso de las inmatriculaciones, es verdad que ya no corroboramos la titularidad registral, pero pues también cabe la atribución de responsabilidad en el funcionario administrativo cuando él declara de que ha sido adquirido el predio, ¿no? Tiene que identificar al transferente y tiene que declarar un documento de fecha cierta, ¿de acuerdo? Entonces, como que indicar como que la necesidad indispensable de que aparezca el acto en la publicación como que ya pasa, digamos, a un segundo plano, ¿no es cierto? Con esta normatividad del decreto legislativo 1358 que está vigente desde 2018. Y recordemos, pues, que el acuerdo plenario fue dado en el 2016, si no me equivoco. Sí, fue dado en el 2016, es decir, fue dado en una coyuntura en la que pues no se contaba con estos elementos, digamos, un poco más rígidos en cuanto a la protección del posiblemente afectado con este saneamiento, ¿de acuerdo? Entonces hay que considerar esto para efectos de determinar que, digamos que ya no sería tan indispensable indicar el acto materia de saneamiento en las publicaciones. Y digo esto, ¿por qué? Porque se ha visto pues muchas esquelas de observaciones en las que se manda, producto de la calificación, se manda a realizar una nueva publicación, lo cual no me parece, bueno, particularmente me parece un poco excesivo porque demanda gasto público y porque pues el acto se puede desprender de la calificación misma, como vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, este es el segundo fundamento por el cual nosotros creemos de que ya no sería tan indispensable indicar el acto materia de saneamiento. Y también tenemos finalmente un tercer fundamento, ¿de acuerdo? En el tercer fundamento también va enfocado al hecho de que si no indicar el acto materia de saneamiento en la publicación, impide que este tercero afectado pueda ejercer su derecho de oposición. Bueno, pues no lo impide porque, dicho sea de paso, en la publicación, de todas maneras, va a estar la identificación del predio. Va a estar la identificación del predio y su área. Lo que nosotros planteamos es prescindir del acto materia de saneamiento, ¿de acuerdo? Entonces, con el hecho de que esté indicado la identificación del predio, ¿no? Su ubicación, por ejemplo, su área, nos parece suficiente y no olvidemos pues que si bien el decreto 130 habla de oposición a partir de la anotación preventiva, nosotros consideramos de que la publicación hecha en el diario peruano, como todos sabemos, es una publicidad erga omnes, ¿no? Entonces, nada impide pues que a partir de esta publicación el tercero afectado pueda ya realizar una oposición ante el Poder Judicial, ¿no? Entonces no es necesario que previamente se inscriba. Claro que si se inscribe también podrá hacerlo como manda el decreto 130/2001. Entonces, este afectado, entre comillas, ¿no? Siempre va a tener su derecho expedito a la oposición, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que el acto materia de saneamiento, muchas veces se determina en la calificación, ¿no? Muchas veces se determina en la propia calificación, producto de la calificación de la documentación técnica por parte de nuestra área de catastro. ¿Cómo así? Por ejemplo, puede ser que en la publicación la entidad saneante le ponga el acto materia de saneamiento inmatriculación, pero que en realidad ahí hay una independización. Ahora, mandar a que se haga una nueva publicación solamente para cambiar la palabra
inmatriculación por independización, me parece un poco excesivo. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros planteamos de que el acto puede ser determinado por nosotros y no olvidemos pues que dentro del procedimiento muchas veces las entidades que sanean no hacen búsqueda catastral, ¿no? Entonces el requerir una nueva publicación requiere pues un gasto público tanto en el Diario El Peruano nuevamente, tanto en otro diario de mayor circulación regional, y el tema del plazo, ¿no? Que muchas veces el mandar a hacer una nueva publicación va a generar pues que este título caduque la vigencia del asiento de presentación. Y también acotar allí pues que hay que tener en cuenta que la fecha de publicación de esta nueva publicación que hemos mandado a hacer pues sería posterior a la vigencia del asiento de presentación, ¿no? Cuando realmente nosotros consideramos de que el acto materia de saneamiento puede ser determinado por el registro, y dos, que consideramos que no impide ejercer el derecho de oposición del propietario, del eventual perjudicado, perdón, no impide ejercer su derecho de oposición, y el hecho de que no esté el acto de saneamiento, pues no es una circunstancia que lo afecte de una forma tan considerable, ya teniendo a la luz estos fundamentos que estamos exponiendo. Muy bien, entonces, nosotros en este tercer fundamento queremos plantear de que en sí ya el procedimiento es rígido cuando se manda a realizar dos publicaciones, una en el Diario Oficial del Peruano, una en otro diario de mayor circulación, y que esta publicación inicial es erga omnes, ¿no? No obstante, esta publicación erga omnes, nuevamente, pues, la entidad administrativa que quiere sanear presenta al registro, ¿no? Y nuevamente el registro le da nuevamente una publicidad erga omnes, en los mismos términos prácticamente de la publicidad hecha en el Diario Oficial del Peruano y en el Diario Oficial de mayor circulación, ¿no? Nuevamente publicitamos una publicidad erga omnes, indicando pues una anotación preventiva, ¿no? Una anotación preventiva que por un plazo de 30 días, si es que esta persona no se opone, pues quedará expedita para solicitarle definitiva, y a partir de ahí se realizará la inscripción definitiva. Lo que queremos que se note con esta parte es que, de hecho, ya tenemos un procedimiento rígido, en el sentido de que no es tan relevante indicar el acto materia de saneamiento, puesto que ya contamos con dos publicaciones, una de ellas erga omnes, y no obstante esta, nuevamente el registro hace una publicidad, nuevamente erga omnes, por un plazo de 30 días, en los mismos términos, básicamente en los mismos términos de las que se realizan en los diarios. Entonces, ya digamos, resumiendo, en base a estos tres fundamentos, consideramos que tenemos nuestro planteamiento, ¿no? Nuestro planteamiento es que dentro del procedimiento de saneamiento, lo que debe de hacer el registro es verificar, uno, que esté el requisito de la publicación, y verificar que dentro de estas haya elementos para identificar que el predio que está siendo objeto de saneamiento es el predio que está individualizándose en la documentación que ha sido presentada al registro, ¿no? Planteamos de que se prescinda el acto de saneamiento justamente porque al no contar con un precedente de observancia obligatoria, se ha podido advertir pues que en la primera instancia, al ser un acuerdo plenario que no vincula a la primera instancia, se siguen presentando estas series de observaciones, ¿no? En cuanto a la identificación del predio, en cuanto al contenido del acto de materia de saneamiento, como por ejemplo, se ha visto pues en la práctica registral que se pide bastante el tema de la partida electrónica, indicar, ¿no? Algo que por ejemplo no está regulado en el acuerdo plenario. Entonces, ya para finalizar, nosotros planteamos pues que este acto en materia de saneamiento puede ser determinado por el funcionario registral, y al ser determinado por el funcionario registral no debería mandarse a realizar una nueva publicación subsanatoria por el gasto público que irroga, ¿no? Y además con la coyuntura actual, por el gasto público que irroga, por el plazo que implica, muchas veces pues
por el plazo que toma la publicación, por el plazo que toma gestionar la publicación para nada más indicar el acto, va a conllevar a que la vigencia del título pues caduque, ¿no? Entonces, y también porque hemos planteado de que el hecho de no indicar el acto materia de saneamiento no es óbice para que este tercero se vea afectado, ¿no? Por los argumentos que hemos desarrollado. En sí el procedimiento ya es rígido y me parece pues que en todo caso debería haber un precedente de observancia obligatoria sobre este aspecto. Bueno, quisiera agradecer a la subdirección por haber aceptado mi tema, por habernos permitido exponer estas ideas acerca de las razones por las cuales nosotros consideramos que ya se debe prescindir de indicar el acto materia de saneamiento. Y bueno, agradecer, muchas gracias a todos por su atención en el Pleno. Muchas gracias.